Ya, buenas noches. Mi nombre es David Rosero, estudiante del SPOL, y voy a resolver los problemas propuestos de la guía número 3. El problema 1. Voy a leer el problema. Los frenos de un automóvil se aplican haciendo reducir la velocidad a una tasa de 10 metros sobre segundo cuadrado, sabiendo que el coche se detiene en 100 metros desde su posición de origen. Determinar A. La velocidad del auto inmediatamente antes de aplicar los frenos, y B. El tiempo requerido para que el coche se detenga. Ya. Primeramente, debemos recordar que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Ya. Y por regla de la cadena podemos concluir que la aceleración derivada de la velocidad con respecto al tiempo por dx entre dx. Ya. Aquí nos da como resultado que la aceleración es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. En esta fórmula vamos a encontrar la velocidad que necesitamos, pasando a multiplicar la aceleración por el diferencial de la posición y la velocidad por el diferencial de la velocidad. A esto integramos y nos va a dar como resultado A. Pero bueno, nuestras integrales van a ser desde una distancia inicial a una distancia final, y desde una velocidad inicial a una velocidad final. Ya, como resultado nos va a dar la aceleración multiplicado por una distancia final menos una distancia inicial, que va a ser igual a una velocidad inicial al cuadrado, una velocidad final al cuadrado sobre 2 menos una velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Ya, nosotros sabemos que la velocidad final va a ser 0, porque el auto se va a detener. Ahora, simplemente despejamos con los datos que ya tenemos, que va a ser que la aceleración por la variación del desplazamiento, que va a ser igual a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Y ahora despejamos la velocidad inicial. La velocidad inicial va a ser igual a la aceleración, que en nuestro caso es 10, menos 10, por la variación del desplazamiento, que va a ser 100, multiplicado por menos 2, ya, y la raíz de todo esto. Esto nos va a dar como resultado en la calculadora una velocidad inicial de 44,72 metros sobre segundo. Ya, ahora debemos recordar que la aceleración es la derivada de la velocidad en función del tiempo. Esta fórmula vamos a usar para determinar el tiempo que necesitamos, que nos piden en el problema, que es el tiempo requerido para que el coche se detenga. Vamos a multiplicar la aceleración por el diferencial del tiempo, que va a ser igual al diferencial de la velocidad. Esto integramos y vamos a tener como resultado A por A. Nuestras integrales van a ser desde el tiempo inicial, que va a ser 0, y el tiempo que estamos buscando hasta que el auto se detenga, y las velocidades van a ser desde la velocidad inicial que sacamos en el punto anterior hasta 0, porque el auto se detiene. Ya, la integral de esto va a ser A por T evaluado el tiempo que buscamos, y el 0 va a ser igual a la velocidad igualado a nuestra velocidad inicial y el 0. Ya, esto de aquí, la aceleración por
tiempo menos 0 va a ser igual a 0 menos nuestra velocidad inicial. Ya. No, aquí va a quedar A por T, que va a ser igual a nuestra menos velocidad inicial. Donde despejamos T, va a ser igual a menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Ya. El tiempo va a ser igual a la velocidad inicial que sacamos en el punto anterior, que es 44,72 metros sobre segundo, sobre nuestra aceleración, que va a ser negativa porque el auto se está deteniendo, es menos 10 metros sobre segundo. Ya, esto nos va a dar como resultado un tiempo que es igual a 4.472 segundos, hasta que el auto se detiene. Vamos a definir nuestra integral desde una posición inicial, que va a ser x sub 0, 0,6, hasta una posición final, que va a ser 1.2. Estos son datos que nos da el problema. Y desde una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo hasta 9 metros sobre segundo. Ya. Ahora reemplazamos con los datos que tenemos. Va a ser la integral de 0.6 1.2 de menos k sobre x de x. Esto va a ser igual a b al cuadrado sobre 2 evaluado desde 15 a 9. Ya, ahora integramos esto. La k actúa como una constante y puede salir de la integral. Bueno, esto va a ser igual a la 9 al cuadrado sobre 2 menos 15 al cuadrado sobre 2. Ya. Ahora integramos esto. Va a ser menos k por la integral de 1 sobre x, logaritmo natural de x. Esto evaluado en los puntos de 0.6 a 1.2, que va a ser igual a 81 sobre 2 menos 15 al cuadrado sobre 2. 3. Ahora evaluamos esto en los puntos que nos dan. Menos k evaluado en el logaritmo natural de 1,2 menos el logaritmo natural de 0,6. Esto va a ser igual a 40.5 menos 225 sobre 2. Menos k va a ser igual al logaritmo natural de 1.2 menos el logaritmo natural de 0,6. Esto va a ser igual a menos 72. Ahora despejamos k. Y nos va a dar como resultado menos 72 dividido para menos el logaritmo natural de 1.2 menos el logaritmo natural de 0,6. Que k es igual a 103,87. Para resolver nuestro problema, nuestro literal 2 dice que la rapidez de la partícula cuando x es igual a 1.5 metros. Tenemos que encontrar la velocidad aquí. Para esto vamos a tener que usar la fórmula que usamos en el literal anterior, que va a ser que la aceleración es igual a la velocidad por el diferencial de la velocidad sobre el diferencial de x. Pasamos a multiplicar.
Ya. Ahora tenemos que integrar esto. Ya. De aquí vamos a tener que definir nuestras integrales. Nuestra integral de la aceleración por el diferencial de x va a ir desde una posición inicial, que podemos tomarla desde cualquier punto, que va a ser, en este caso vamos a tomar estos datos de aquí, que va a ser 1.2 hasta que la posición que nos piden, que va a ser 1.5. Ya, entonces por lo tanto la velocidad en la posición 1.2 ya la tenemos, que es 9, y eso es lo que vamos a buscar, la velocidad en la posición 1.5. ya, para esto simplemente sustituimos los datos que tenemos e integramos. Va a ser igual a k la podemos sacar porque es una constante, 1 sobre x por dx de 1.2 a 1.5, que va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 evaluado en la velocidad que queremos, que estamos buscando, desde 9. Listo. Ahora seguimos evaluando en estos puntos. Nos va a dar menos k por el logaritmo natural de x evaluados en los puntos 1.2 hasta 1.5. Ya, evaluado de 1.2 hasta 1.5. Esto va a ser igual a la velocidad que estamos buscando al cuadrado dividido para 2 menos 81 dividido para 2, de donde tenemos que despejar la velocidad al cuadrado, que va a ser la velocidad, primero tenemos que evaluar esto, menos k desde el logaritmo natural de 1.5 menos el logaritmo natural de 1.2, que va a ser igual a la velocidad al cuadrado dividido para 2 menos 81 dividido para 2. Ya. Ahora con esto que tenemos, simplemente debemos despejar la velocidad y reemplazar k con el valor que anteriormente sacamos, que es 103.87, y no hay ninguna otra incógnita, simplemente la despejamos. Entonces nuestra velocidad en la posición 1.5 va a dar como resultado 5,88 metros sobre segundo. Ya, para nuestro problema 3, dice, nos dan este gráfico en el velocidad versus tiempo. El gráfico de velocidad versus tiempo que se muestra describe el movimiento rectilíneo de una partícula a lo largo del eje X. Si se conoce que en el instante t igual 0, la partícula parte del origen en x igual 0, entonces determinar la expresión del vector posición en función del tiempo para el tramo A hasta B y para el tramo B hasta C. Bueno, esto vamos a resolverlo por el método de integración. Para esto hay una fórmula la cual dice que la variación de la posición, en este caso sería el vector posición, porque nos están pidiendo que un vector va a ser igual a la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, como el gráfico lo muestra, de la velocidad por el diferencial del tiempo. En otras palabras, nos está pidiendo el área bajo esta recta de aquí, ¿ya? En función del tiempo. Ya. Ahora, simplemente tenemos que aquí integrarlo. El vector posición va a ser igual a v, que puede salir porque es un dato que tenemos y va a actuar como una constante, por t evaluada en el tiempo final y en el tiempo inicial, lo cual va a dar que el vector posición va a ser igual a la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. Pero para este caso es un dato que nos da el problema, que el tiempo inicial va a ser 0 segundos. Entonces el vector posición va a ser 10 por el tiempo, y como va en movimiento rectilíneo y
El vector velocidad del movimiento de una partícula viene dado por v es igual a 3t menos 2 y más 6t al cuadrado menos 5j metros sobre segundos. Como todos sabemos, la velocidad es igual a la diferencial de la posición sobre el diferencial del tiempo. Ahora, para encontrar la posición que nos pide en nuestro literal A, el vector posición del móvil en cualquier instante, vamos a tener que integrar esto. Pasando a multiplicar el diferencial del tiempo, integramos ambos lados de la ecuación, desde una posición inicial a una posición final y desde un tiempo inicial a un tiempo final. Ya. En otras palabras, aquí estaríamos hallando el área bajo la curva de un gráfico velocidad-tiempo. Ya. Aquí integramos y resulta que la posición menos la posición inicial, el vector posición menos el vector posición inicial va a ser igual a esto, donde por propiedad podemos integrar el un lado de la suma y el otro lado de la suma. Ahora, el vector posición inicial pasa a sumar en el otro lado de la ecuación, y como es un vector, vamos a incluirlos en ambos, en y en j, porque un vector tiene y j, listo, que va a ser en x y en y. Ahora, el vector posición es un dato que nos dan en el problema. Si la posición del móvil en el instante t igual a 1 segundo es r, es igual a 3i menos 2j, entonces podemos igualar esto. Al tener una vez integrado, podemos igualar lo que está aquí al un lado, como por ejemplo, como aquí, 3i, tenemos que igualarlo a todo esto que también es i, al otro lado de la ecuación, que es 3 medios menos 2, más la posición inicial en i, más, ya, y eso está aquí, y igualamos el menos 2j con la otra parte de la ecuación, que es menos 2 más 5 más la posición inicial en y, en j, que sería en j. Ya. Ahora, igualando los i con los i y los j con los j, obtenemos que nuestra posición inicial en referencia a y o a x va a ser 7 metros, y nuestra posición en referencia a y o a j va a ser 1. Ya. Ahora simplemente reemplazamos en nuestra ecuación, en nuestro vector de posición, 3 medios t al cuadrado menos 2t, y el resultado que sacamos, que va a ser la inicial, que sería 7 medios, y más 2t al cubo menos 5t más 1 j. Y ahí tenemos la posición del vector posición en función del tiempo, en cualquier instante. Aquí podemos reemplazar en cualquier instante y nos va a dar el resultado de la posición o el desplazamiento que ha resultado.